Fundamentos de Poe. Recordemos que en anteriores capítulos de este curso se nos explicó sobre una programación procedimental. Bien, en este caso tenemos fundamentos de Poe. ¿Qué significa Poe? En otras palabras, significa programación orientada a objetos. Bien, si bien es cierto, en este curso no vamos a ver a detalle la programación orientada a objetos, es importante conocer sus fundamentos y sus principios. Bien, nos dice que los objetos que pueden contener datos, es decir, atributos y códigos, es decir, métodos para manipular estos datos. Este concepto está un poco complicado de entenderlo, vamos a entenderlo de esta manera. Recordemos que la programación orientada a objetos es una o trata de ser una abstracción del mundo en el que vivimos, cosa que con la programación procedimental no se podría hacer. Bien, tenemos las clases, los objetos, los métodos y los atributos. Por decirlo de alguna forma, la clase es una receta. Bien, entonces vamos a explicar un poco más a detalle la clase. La clase es como un plano o una plantilla que define las propiedades y comportamientos comunes a un tipo de objeto. Bien, los objetos, en este caso, son la encarnación de esta receta. En otras palabras, o una instancia concreta de la clase. Hasta ahí estamos un poco claros. Bien, tenemos otra cosa importante, los métodos. Bien, un mensaje se invoca un método en el objetivo receptor, es decir, que este método puede alterar su estado interior o realizar alguna acción específica. Es decir, los métodos son funciones que tienen netamente, o subfunciones que tienen las funciones, es decir, recordemos los métodos que tenían las listas, o las tuplas o los diccionarios. Bien, y finalmente tenemos los atributos. Los atributos no es nada más y nada menos que las características, o por decirlo de alguna forma, son los adjetivos que cuenta nuestra clase. Bien, entonces en otras palabras, la clase es una receta, el objeto es una encarnación, el método es una acción y los atributos son los adjetivos o características que tiene. Bien, bien, ahora vamos a hacer un poco una comparativa entre el enfoque procedimental y el orientado a objetos. Bien, tenemos la programación procedimental. Nos dice que su enfoque se centra en funciones que manipulan datos separados, es decir, los datos y las funciones son tratadas como entidades separadas. Tenemos la organización. Nos dice que usa funciones y variables globales o locales, es decir, que se organiza en funciones y subrutinas que operan sobre datos, es decir, típicamente almacenados en una variable global. Bien, tenemos la reutilización. Se realiza principalmente a través de la función, es decir, que se fomenta mediante funciones y subrutinas, pero puede requerir estructuras de datos complejas o globales para compartir datos entre funciones. Es decir, que requiere un sistema más complejo para, por decirlo así, reutilizar el código. Tenemos la programación orientada a objetos. El enfoque usa objetos usa objetos que combinan datos y métodos. Recordemos que los métodos son las acciones. Entonces, nos dice que se centra en objetos que combinan datos, es decir, los atributos, y los métodos son las funciones, para poder operar sobre estos datos. La organización utiliza clases que definen tipos de objetos. Bien, en el programa se organiza en clases que definen los tipos de objetos, cada uno con sus propios atributos y métodos. Y los objetos interactúan entre sí enviándose mensajes. Tenemos la reutilización. La reutilización nos dice que promueve la reutilización a través de la herencia. Es decir, estamos hablando que si es que, por decir, la clase 1 tenía una característica A, la clase 2, que es decir, por herencia, tendrá la característica A y B. Y así sucesivamente la clase 3 tendrá la característica A, B y además de su propia característica, la A, B y C. Es decir, más o menos, por ejemplo, podemos ponerle un ejemplo en la vida cotidiana. Eh, Existe un papá y un hijo, es decir, el hijo tendrá las cualidades del papá o aprenderá por decir, las habilidades del papá, además de sus propias habilidades, es decir, entonces el hijo de este hijo aprenderá las habilidades del abuelo, las del papá y sus propias habilidades, es decir, ya no tendrá solo características A, tendrá características A, B y C, las que son las que él ha aprendido en toda su vida. Bien, ahora tenemos las propiedades de la programación orientada a objetos, en este caso la variable de instancia.
podemos definirla como una variable asociada a cada instancia u objeto particular de una clase. Cada instancia puede tener diferentes valores para estas variables. Variables de clase. Es una variable compartida por todas las instancias de una clase, es decir, que todas las instancias van a tener esta misma variable, sin excepción alguna. Se define dentro de una clase, pero deja de fuera de cualquier método, es decir, para que no se la pueda modificar. Es accesible a través de la clase misma y todas sus instancias comparten el mismo valor, lo que les expliqué al principio. La comprobación de la existencia de un atributo. Por ejemplo, en este caso, en nuestro Python, como trabajamos aquí, se puede verificar si un objeto tiene un atributo específico utilizando la función eh, ttr, abrimos paréntesis, objeto, coma, el atributo. Es decir, en este caso, si es que estamos diciendo que si es que nuestro objeto tiene este atributo, nos devuelva true. Si es que no tiene este, nos devuelva false. Es decir, estamos preguntando o haciendo una encuesta, si es que, por decir un ejemplo, la pelota es de color negra, entonces si la pelota no tiene en su cuerpo, en el cuerpo de la función, no tiene esta característica de color negro, entonces nos arrojará un falso. Pero en caso contrario, preguntamos, la pelota es de color negra y el caso es true, entonces nos arrojará un true. ¿Qué aprendimos? Esta semana aprendimos conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, como son las clases y los objetos, que son la base de esta metodología. Las características se las conoce como atributos. Y cada clase es como una receta que se puede usar cuando quieres crear un objeto útil. Los objetos son encarnaciones de las ideas expresadas en clase. La programación orientada a objetos lleva el mundo complejo a la computadora y una clase es un conjunto de objetos. Un objeto es un ser perteneciente a una clase. Estos conceptos son esenciales para entender cómo los objetos interactúan entre sí y cómo se pueden modelar problemas del mundo real en un código. ¿Cómo aprendimos? Aprendimos mediante la explicación y lectura de la presentación, la cual nos presentaba lo que era la programación orientada a objetos. Esto englobaba todos los términos, todas las definiciones de los términos que engloba la programación orientada a objetos. Además, tuvimos discusiones entre compañeros de clase y el profesor, lo que nos ayudó a resolver dudas y profundizar sobre los temas tratados. Para continuar con nuestro aprendizaje de acerca de la programación orientada a objetos, deberíamos profundizar en conceptos más avanzados como interfaces, los cuales nos permitirán diseñar sistemas más robustos y flexibles. También es importante desarrollar proyectos más complejos que nos desafíen a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Además, también debemos revisar códigos ya existentes donde apliquen este tipo de programación para así aprender más acerca del tema. Un programador que escribe un código limpio entiende perfectamente el problema antes de escribir el código.